El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebularium, que es una editorial de libros y cursos de superación personal, y creadora del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, en la que ayudo a los escritores a vivir de escribir creando un negocio en torno a sus libros. Pero hoy no hablamos de eso precisamente, hoy hablamos de algo que sí que nos puede ayudar muchísimo tanto a escribir libros como a organizarnos para conseguir nuestros sueños, ¿no? Y para eso está conmigo Nicolás Sánchez Isame, que es el autor de la trilogía Controla tu tiempo, controla tu vida. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muchísimas gracias por venir a Trebularium. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gracias a vos por invitarme. Me gusta mío. Bueno, el tiempo, el implacable, el que pasó, decía Pablo Milanés, ¿verdad? Es el mismo para todos. Que es el mismo para todos, efectivamente. Bueno, ¿quién es Nicolás Sánchez? Nicolás Sánchez Isame, porque si no se va a enojar mi madre, que es el apellido de mi madre. Y además es un apellido muy bonito. Sí, es un arquitecto de profesión, pero apasionado del desarrollo personal y ahora autor independiente. O sea, que has hecho un salto importante, ¿no? Un salto al vacío que muchos escritores le tienen miedo a hacer, ¿verdad? Es que da miedo, da un poco de miedo. Bueno, ¿por qué escribes libros sobre la gestión del tiempo, Nicolás? Porque me empecé a interesar por ese tipo de libros y, bueno, me llegaron algunas señales, algunas yo no las había reconocido y otras sí de que, bueno, que el tiempo es lo más importante que tenemos. Recuerdo que la primera señal me llegó allá por 2007, estaba en el último año de la secundaria, allá le llaman el bachillerato, y nos tocó hacer una pasantía en un banco y se nos hacía una serie de preguntas sobre gestión del tiempo y estaba con un amigo y nos hacían preguntas, un programa informático, y respondíamos que no, porque obviamente teníamos mucho tiempo libre, y al final, como respondimos que no a todas las preguntas, el programa informático nos dijo, entonces usted el tiempo lo tiene de hijo. Entonces yo nos miramos con mi amigo y dijimos, pero ¿qué es esto? Y no le dimos mucha más bolilla. Unos meses después, también tuve la segunda señal, que fue en un curso de inglés, y me tocó estudiar la actividad laboral de un tal Mr. Matt Cormack. Dije, ¿quién es este Mr. Matt Cormack? Y resulta que era un time manager, un administrador del tiempo, pero con todas las letras. Era una persona que administraba el tiempo, le administraba las agendas a personalidades como el Papa, por ejemplo. Y me llamó la atención que decía que tenía, aplicaba las mismas estrategias para su vida personal y decía cosas como que pasaba un 30% con su mujer, un 10% de esto, un 20,5% para el otro. Y yo decía, ¿qué es esto de dividir el tiempo por porcentaje? Claro, me seguía sobrando el tiempo a mí. Y ya la tercera señal fue unos años después, que estuve de 2015 a 2017 con dolor de cabeza todos los días, una cefalea crónica, y sentí como que se me habían quitado 2 años de vida. Entonces ahí comencé a darle el valor que tiene, y ya la cuarta y peor señal fue en 2018, que nos llegó la peor noticia para la familia, que fue que le detectaron cáncer a mi papá. Y bueno, eso fue a principios de 2018, y ya en noviembre del mismo año mi padre falleció. Entonces eso fue como el espaldarazo final de que, bueno, no tenemos tanto tiempo como creemos y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Claro, y el tiempo es casi el activo más valioso que tenemos, ¿no? Y quizá a lo mejor, pues esas señales, lo que tú llamas señales, yo normalmente las suelo llamar mensajes de la vida, son como pistas, ¿no?, que te da la vida para decirte por dónde tienes que seguir tu camino, ¿verdad? Claro, claro. También le llaman señales del universo. Sí. Bueno,
esta trilogía tiene 3 partes. En principio era un libro, me comentabas, ¿verdad, Nicolás? O sea, el Era objetivo un es... libro, pero bastante extenso, casi 600 páginas, y me llegaba el comentario de que gustaba, pero dice, no lo termino nunca, es larguísimo tu libro. Entonces por eso decidí fraccionarlo. En lugar de un libro de 3 partes, 3 libros. Vale, y en la primera parte abordas... Las bases de la productividad, es decir, desde qué quiero con mi vida, las prioridades, las metas y los objetivos, planificar, y lo más importante de todo, que es tomar acción masiva, porque de nada sirve hacer los pasos anteriores si uno después no hace nada. Oh, genial, o sea, es casi como un punto de partida para empezar a cumplir sueños, ¿verdad? Exacto, exacto, porque me encontraba con muchos buenos libros de muy buenos autores que no tenían consejos aislados, entonces uno no tenía más remedio que aplicarlo, prueba, ensayo y error, pero no tenía una especie de paso a paso, de lo general a lo particular. Vale, y luego viene la segunda parte que tratamos. ¿Qué tratamos en la segunda parte, Nico? La segunda parte tiene que ver con eliminar, en este caso, hábitos que no son productivos. A esto de eliminar, los estoicos le llamaban la vía negativa. Es decir, en vez de adicionar, elimino y me saco peso de la mochila. Esos hábitos son, bueno, comportamientos como el estrés, la preocupación, la procrastinación y también las interrupciones y las distracciones. Ah, genial. De hecho, además, muchos de los gestores del tiempo se enfocan muchísimo en el tema de las distracciones, ¿verdad? Porque, bueno, ahora más que nunca, el móvil, por ejemplo, es un absorbedor del tiempo. Había un libro, seguramente que te acordarás de él, que se titulaba Momo. Era pues un libro de Michael Enden, el autor de La historia interminable, en el que había unos personajes que eran los devoradores del tiempo. Imagino que este libro se enfoca en esos señores de gris llamados devoradores del tiempo que protagonizaban la historia de Momo, supongo. Vale, entramos, sí. entramos en la tercera parte, ¿no? Y ahí abordamos... Y bueno, como la segunda parte era eliminar, acá sí adicionar una serie de datos que nos van a hacer, ya con la mochila descargada, avanzar más rápido en el camino, que son madrugar, dormir bien, que a veces la gente confunde madrugar con dormir poco, no se trata de eso, el descanso y la diversión, y también después una serie de hábitos productivos que habían quedado en el tintero y algunas referencias. Es decir, digamos que en el primer libro y el segundo aramos el jardín, ¿no? Para en el tercero ya sembrar todas esas cosas, todas esas buenas estrategias que nos van a ayudar a conseguir aquello que buscamos. ¿Qué aporta esta trilogía que no aportan otros libros de gestión del tiempo? Justamente eso, que se va de lo general a lo particular y uno no tiene que andar con una hoja de ruta. No digo porque mucho se vende del sistema infalible, que no existe, pero sí es un paso a paso y se va a ahorrar quien lo lea justamente mucho tiempo, que fue el tiempo que yo tardé en aprender todo eso y también en leer todos los libros que lo explican. O sea, digamos que ofrece una evolución, ¿no? A diferencia de otros libros que son muchas estrategias difíciles de recordar, que hemos leído, pero a lo mejor con el tiempo se nos olvida, y sin embargo esto es algo que tiene un orden y que nos ayuda incluso a nivel mnemotécnico, ¿no? Sí, claro. No, bueno, lo que tiene bueno la trilogía es un orden, que el lector puede seguir y no andar probando por aquí y por allá. Entonces, justamente se va a ahorrar mucho tiempo, el tiempo que a mí me costó aprender todos estos conceptos y también leer todos los libros que lo explican. ¿El tiempo es la clave, Nico? No, el tiempo no es la clave, porque el tiempo es el mismo para todos. La clave es cómo lo administramos y en realidad cómo nos administramos nosotros mismos.
porque lo que hace o no, todos tenemos las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana, los mismos 365 días al año. Así que la clave es cómo lo administramos, qué hacemos con él. Yo me he dado cuenta de que muchas personas, cuando se lamentan de lo que pudo haber sido, nunca se cuestionan si fueron ellas quienes lo hicieron mal. Y entra en el rol de víctima, porque es más fácil culpar a los demás que asumir la propia responsabilidad y decir, no, me equivoqué yo. Es que en el momento en que asumes que te equivocas tú, es cuando puedes hacer algo. De la otra manera no puedes hacer nada, ¿no? Claro, porque si no la culpa la tienen los otros y uno no puede influir en los otros, pero sí en lo que hace uno. ¿Qué opinas de aquellos que piensan, bueno, de hecho además tú lo pensaste en su momento porque lo has comentado al principio, que todavía tienen toda la vida por delante? No es cierto. No es cierto porque nadie lo sabe. De hecho, Séneca, un pensador cordobés, que era maestro de Nerón, decía que no tenemos tanto tiempo como creemos, tenemos mucho menos tiempo del que pensamos. Así que hay que aprovecharlo al máximo porque, bueno, esa es la incógnita, nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Mi padre siempre dice que al respecto, siempre dice que en el corazón de un anciano hay un joven que se pregunta qué ha pasado. Puede ser, bueno, no he llegado, pero espero no preguntarme cuando llegue. De hecho, el tema de los arrepentimientos es algo que trato en el primer libro, y hago mención a una autora que se llama Bronnie Ware, que era enfermera de pacientes terminales, y escribió un libro muy lindo que se llama de lo que te arrepentirás antes de morir, y menciona 5 arrepentimientos que, bueno, no quiero hacer spoiler, por si alguien lo quiere leer, pero siempre son cosas de, y si hubiera hecho tal cosa, y nunca se arrepiente la gente de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Yo recuerdo haber leído algún estudio, o no sé si me lo comentaste tú precisamente, que se hizo un estudio sobre las personas que, bueno, que estaban en sus últimos momentos, y no sé si fuiste tú quien me lo comentó, y la mayoría se arrepienten de los sueños no cumplidos, ¿verdad? Sí, ese es el primer arrepentimiento que señala esta autora, de no haber de no haber tenido el valor de haber hecho lo que querían en la vida. Y es un sentimiento muy desagradable llegar al final de tu vida y decir, y mirar para atrás y decir, ¿y si lo hubiera hecho? Sí, en eso sí que puedo hablar con experiencia, porque cuando yo tenía pues 20 años o así, me pasé mi vida soñando con que quería ser escritora, y yo me decía a mis inicios, bueno, hasta los 80 años tengo tiempo, ¿no? Y si no es por una quiebra económica, no hubiese entrado de lleno en mi sueño, ¿no? Y posiblemente ahora mismo estaría pues haciendo una vida sin sentido, porque además es una vida sin sentido, es una vida vacía cuando no estás alineado con tus sueños. La gente... La gente suele... ¿Perdón? Los japoneses le llaman el ikigai, es decir, una vida que merezca la pena vivirse. ¡Wow! Y que lo digan los japoneses, que tienen un espíritu de sacrificio. Mucha sabiduría. Se dice que en Okinawa está la población más longeva del mundo, y siempre unos autores le preguntan, bueno, ¿cómo hacen para vivir tanto? Y ellos le dicen que tienen su propio ikigai, y que ikigai, iki quiere decir vida, y gai quiere decir que merezca la pena, o que merezca ser vivida. Y no necesariamente tiene que ser una gran proeza, sino, no sé, ser un gran padre de familia, formar una familia, no tiene que ser convertirse en el próximo Elon Musk, necesariamente. Bueno, tus libros son unos libros enfocados en la gestión del tiempo, pero con un fin primario, que es la de cumplir los sueños. Sí, porque justamente cuando te decía que aparecen esas estrategias que uno tiene que probar
si uno no sabe qué quiere en la vida, no tiene una dirección, es como un barco a la deriva y por más que reme, cambie las velas, cambie el piso, tenga un copiloto, cambie el timón, va a seguir sin dirección. Entonces lo primero es encontrar la dirección y después sí aplicar las estrategias. Si no, las estrategias las vamos a aplicar en las cosas incorrectas o equivocadas. Y va a ser sin sentido también. Claro. Claro, efectivamente, ¿de qué sirve gestionar muy bien las distracciones en un trabajo que nos está apagando poco a poco, ¿verdad? Claro, exacto. Bueno, no quiere decir que uno no las pueda en un momento probar sin aún saber lo que quiere en la vida, pero lo primario es saber lo que quiere uno en la vida. Y es una pregunta que, bueno, yo siempre digo que en todos los años que yo de educación formal, nunca me la han preguntado. Sí, pero y además respondérsela da miedo, ¿verdad? Da miedo, no es fácil, no es rápido. De hecho, yo en mi libro sugiero al principio que el primer capítulo, que es el del propósito de vida, tomárselo con calma y seguir avanzando porque es la parte que más tiempo va a llevar y uno no puede perderse de lo demás hasta que encuentre, porque puede pasar mucho tiempo hasta que uno encuentre el propósito, o tal vez no propósito, pero una visión global, una dirección. Yo me acuerdo cuando yo hice la carrera, yo hice ciencias políticas y cuando estaba terminando la carrera, en realidad la hice porque quería hacer periodismo, ¿no? Y en mi ciudad todavía no se ofrecía esa carrera. Y yo me acuerdo, después de hacer políticas, que en teoría tenía que incorporarme al sistema laboral, pues en esa diatriba siempre me decía, lo más difícil, a mí misma, lo más difícil en esta vida es saber lo que uno quiere ser. Yo creo que es lo que más trabajo nos cuesta. Y en mi caso, yo no sé en el caso de los demás, pero en mi caso, esa dificultad nace de una negación, que es la negación de hacerle caso a mi sueño personal, ¿no? Yo en su momento, cuando quería ser escritora, todo el mundo me decía, eso no es serio, de eso no se vive, búscate un trabajo serio y en los ratos libres escribes, ¿no? Y entonces yo me busqué no uno, sino muchos trabajos serios, ¿no? Y no cuajaba ninguno. Y entonces esa es, digamos, o sea, el no sincerarse, el no quitar las capas que cubren tu corazón y encontrar lo que verdaderamente está latiendo, ¿no? Lo que realmente está ahí, ese fue el motivo por el que yo perdí, porque además es perder, perdí pues casi 40 años de mi vida por no escuchar mi vocación, ¿no? No sé si es el caso más general o si existen otras cuestiones por las que la gente no sabe cuál es su propósito de vida. Y no, también por seguir las reglas y tener la presión social de lo que se espera de uno, de esto de ir al bachillerato, universidad, trabajo, me jubilo, me muero. Y si me salgo de ahí soy un raro, soy un friki, como le dicen allá en España, y voy contra las reglas, voy a contracorriente, que tampoco es fácil ir a contracorriente porque justamente uno va a recibir críticas, burlas, también se puede sentir inseguro de si estoy haciendo o no lo correcto, pero es preferible pagar al principio ese pequeño dolor que no pagar al final, como veníamos hablando de los arrepentimientos, y llegar al final de la vida y decir, ¿y si lo hubiera hecho? De verdad, qué bien lo has dicho, porque es que es así, ¿no? Y además existe un valle, ¿no? Que es el valle de ser consecuente con quien eres, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que en mitad de mi quiebra, esa quiebra que a mí me llevó a ser escritora, pues me acuerdo que en mi búsqueda desesperada buscaba emprendedores que dieran consejos, mentores, ¿no? Y encontré una conferencia que lamentaré toda la vida no haber apuntado el nombre del conferenciante porque era maravilloso, era
era mexicano, me acuerdo, era un emprendedor, y él decía, nosotros no, pensamos que entre donde estamos nosotros y donde está nuestro éxito hay una línea recta, y no, lo primero que hay es un batacazo. Lo primero que hay es una caída, ¿no? Porque en principio no sabes por dónde, primero, al principio eres ignorante de todo, ¿no? Entonces, empiezas a caer, esto es lo que decía este hombre, a caer, a caer, a caer, y llega un punto en el que tus familiares empiezan a mosquearse, ¿no? Y empiezan a decirte, dice, tu mujer, además me acuerdo que lo decía con un acento mexicano divertidísimo, ¿no? Decía, tu mujer empieza a decirte, déjate de jugar a las empresitas y búscate un trabajo. Y entonces dice, y cuando estás en la caída, cuando estás en el fondo, en el pozo más profundo, ahí es cuando realmente descubres tu amor por la profesión, ¿no? Y no sé si a ti te ha... Bueno, yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Creo que tú has encontrado ese pozo profundo, yo sí lo he encontrado. Entonces, fue en ese momento cuando me dije, se acabaron los trabajos serios, ahora voy a hacer lo que me gusta. Si de todas maneras he perdido, he luchado y he perdido, pues por lo menos que pierda en aquello que me gusta y que es mi sueño, ¿no? Y Claro, que valga la pena. Porque la gente de tu entorno, si lo haces te va a criticar y si no lo haces también. Entonces, si de todos modos nos van a criticar, bueno, lo hacemos. ¿Qué más da? Además, el no encontrar tu propósito tiene mucho que ver con no responsabilizarte de quién eres, ¿no? Es mucho más cómodo, más de la zona de confort, que otros decidan por ti. Sí, por supuesto. Y eso también da pie a echarle la culpa al otro, por no responsabilizarse uno. Ay, no pude hacer eso que quería por mis amigos, mi primo, mi hermano, siempre es otro. Siempre es otra persona menos uno mismo. Con lo cual, el título de tu libro, que además no puede ser más certero, ¿no? Controla tu tiempo, que no es tu tiempo, sino es tu tiempo vital, ¿no? Y por lo tanto, controlas tu vida, ¿no? Es un título, la verdad, es que muy certero. No sé si la gente es capaz de entrever el sentido que hay detrás de ese título. A veces la gente piensa que vamos a controlar todo cuando lee el título. Dice, voy a controlar todo. No. Tu tiempo, tu vida, no la de los demás, no el tiempo de los demás, no las decisiones de los demás. Eso está fuera de tu círculo de influencia. Por eso es tu vida, tu tiempo, tus acciones, tus decisiones, tu propósito. Yo siempre digo a mis escritores, a mis alumnos, que cuando algo no funciona fuera, no hay que mirar fuera, hay que mirar dentro. Es algo que dentro no está funcionando bien, ¿no? Por ejemplo, si no nos gustan nuestros clientes o no nos gustan nuestros lectores, es porque nosotros no nos estamos comunicando bien, ¿no? Si no nos gustan nuestros resultados financieros, es porque nosotros no estamos aprendiendo lo necesario, ¿no? Si pues no nos gusta nuestra vida, en el fondo es porque nosotros no hemos hecho los cambios necesarios en nuestro interior para que esa vida funcione, ¿no? Exacto, siempre tendemos a mirar más los frutos que las raíces. Y no nos gusta el fruto y lo queremos cambiar, pero sigue saliendo el mismo fruto, en vez de cambiar las raíces, que obviamente es más difícil y no están, justamente como la analogía, no están tan visibles. ¿Y qué diferencia ves tú entre satisfacción inmediata y resultados inmediatos? Resultados inmediatos es algo, yo lo veo como marketing barato, los verdaderos resultados no se consiguen rápido. Las mejores cosas de la vida cuestan. Un cuerpo estético, una salud, una finanza sana, un negocio, una marca, no se hacen de la noche a la mañana. Y la gratificación instantánea es una trampa. Es un placer inmediato
que sí, obviamente, como la palabra dice, produce placer en el corto plazo, nos provoca una visión de túnel, pero en el largo plazo no nos produce absolutamente nada. Nos hace inclusive retroceder. Pero como se siente bien en el corto plazo, bueno, la mente se ciega, la mente subconsciente, que es mucho más fuerte que la consciente, y que quiere el placer ya, es no intuitiva, pero quiere todo en este preciso momento, no quiere transitar el proceso para, para conseguir esos buenos resultados. Así que estarían medio en los dos opuestos, los buenos resultados con la gratificación instantánea. O sea, podríamos decir que la mediocridad se sitúa en la mentalidad cortoplacista. Sí, 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 exactamente. Sí, Y porque, a ver, la mentalidad de microondas es, bueno, miro hoy la serie de Netflix, total, mañana tengo tiempo. No, hoy no voy al gimnasio, me quedo echado en el sofá. O sea, le doy prioridad a la gratificación instantánea en vez de ponerme a trabajar, que no me da una gratificación demorada, tengo que esperar para ver los frutos. Y sí, es una cuestión mental también. oh, me encanta eso de mentalidad de microondas, porque es que efectivamente no existe un ejemplo mejor que la cocina para hablar del tiempo, ¿no? Porque efectivamente tú puedes calentar un simple vaso de leche en un microondas o al fuego lento, e incluso al antiguo fuego de leña, y el sabor es completamente diferente. Bueno. Me ha gustado mucho pues esa analogía, ¿no?, de mentalidad de microondas, porque en el fondo siempre andamos buscando resultados ya. Y bueno, es una de las grandes enseñanzas que a mí me ha dado, por ejemplo, mi quiebra, ¿no? Yo siempre hablo de mi quiebra, mi quiebra. Yo cuando estás en quiebra, cuando estás desesperado, cuando no tienes dinero, ¿no?, necesitas dinero para mañana, para comprar comida, ¿no? Pues en ese estado de desesperación cometes errores muy frecuentes. Yo le llamo venta a la desesperada, ¿no?, que es compra, 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 descuento, 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 ¿no? Cuando en realidad se trata de un trabajo más enfocado en el valor, en cultivar a tus clientes, en cuidarlos. Es como cuando siembras una flor, ¿no? Tú puedes cortar una rosa, hincarla en tierra, que se va a morir, ¿no? Pero puedes cultivar un rosal con cariño, y ahí es donde empiezas a encontrar muchas flores, no una, ¿no? Es quizá a lo mejor la esencia de la abundancia. No lo sé, pero se acerca mucho a la abundancia. Yo creo que sí, pero es fundamental tener una mente, no digo largoplacista, pero al menos medianoplacista, si me permiten el neologismo. O quizá más que hablar de largo plazo o corto plazo, porque como bien dices, la clave no es el tiempo, está en el tiempo que sea necesario para lograr ese objetivo de una manera generosa, ¿no?, podríamos decir. Y es que generalmente lo subestimamos, como decías, cuando uno empieza a emprender, piensa que va a ser el camino liso y llano, y no, se encuentra con muchos baches, termina siendo muchísimo más difícil y más largo, más esfuerzo, más trabajo de lo que uno inicialmente pensaba. Lo que uno pensaba es la mente de esa cortoplacista que dice, bueno, de A a B, línea recta, pero no funciona, la vida no funciona. Y muchas veces confundimos, esa mentalidad cortoplacista es muy amiga de confundir meta con método, ¿no? O sea, una cosa es la meta y otra cosa es el método que elegimos para llegar a esa meta. Entonces, si el método falla, o sea, entonces a lo mejor hay que perfeccionar el método. Pero los cortoplacistas
opinan, no he conseguido mi meta, pues abandono la meta, ¿no? Cuando en realidad lo que tenían que abandonar es el método, ¿no? Abandono la meta y me busco otra cosa, con lo cual siempre andan pues errando y fallando y no cuajan nada, pues porque siempre están buscando que algo funcione a la primera. Sí, algo que es muy difícil. Sobre todo cuando uno no tiene conocimientos de algo. Lo más normal es que no salga bien. Contaba con los dedos de las manos las veces que alguien ha, no sé, emprendido y le ha salido a la primera. Yo de todos los emprendedores que sigo, inclusive escritores, no, es muy difícil que un escritor la pegue a la primera con el primer libro. De hecho, Agatha Christie se hizo famosa pasado los 60 años. Estamos hablando de una mujer que escribió decenas de libros. Y no la pegó a la primera. Y es una genia, una de las mejores escritoras de novelas policíacas. Bueno, nuestro maravilloso Don Quijote, que él escribía y escribía y no le publicaban hasta que escribió el Quijote. Entonces le publicaron y con el dinero del Quijote él se autopublicó el resto de libros, ¿no? Porque, bueno, pues gracias a que no se rindió podemos leer, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, que es un libro que nadie conoce, escrito por Miguel de Cervantes. Y que bueno, que ahí está. Y que ahí está porque se pudo autopublicar, porque insistió hasta conseguir el éxito, ¿no? Mirá si se hubiese quedado en el segundo intento. Fíjate. No lo conoceríamos. Eso es algo que habla también Jack Canfield, autor de Sopa de Pollo para el Alma, conocidísimo bestseller, y él dice que lo rechazaron más de 100 editoriales, pero él y su compañero, Víctor Hansen, decían, bueno, ¿qué hicimos? ¿Nos venimos abajo? No, rechazamos el rechazo. Nos dijeron que no, el siguiente. Nos dijo el siguiente que no, siguiente, 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 y vendieron más de, creo que 100 millones de copias. Una locura. Al final, todas las historias de éxito son historias de gente que no ha renunciado a sus sueños a pesar de todo, ¿no? Uno de mis mentores literarios me decía, yo no puedo decir que soy escritor gracias a, sino a pesar de, porque es verdad que es una lucha difícil, cualquiera, ¿no? No solamente la carrera del escritor, sino, como bien has dicho, la carrera del emprendedor es muy difícil, como muy bien dices. Yo siempre que escucho a un emprendedor, todos dicen pues que han pasado por quiebras, porque además eso puede ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas y son nuestros grandes maestros. Solamente aprendemos a través de las caídas. Exacto. Sí, son muchas historias, no, como te digo, no he escuchado una que diga, no, la pegué a la primera, no. Hasta ahora, no. Sí, lo he escuchado si uno lee, por ejemplo, una revista de Forbes y ve la biografía, no sé, de Elon Musk, claro, son 2 páginas. Y te cuentan lo mejor de lo mejor, pero no te cuentan cuando estuvo pobre, que dormía en un sillón y estaban todo el día programando y tenían que compartir con su compañero la computadora porque tenían una sola. Eso no aparece. Es decir, no aparece el proceso, aparece el resultado final. Entonces mucha gente aspirante a emprendedor dice, ¡ay, qué bueno! Puedo lograr lo mismo que Elon Musk o quien sea en un par de semanas, un par de meses. Y no funciona así. No funciona así. Normalmente cuando un mentor te comparte su truco, él ha tenido que, es verdad que él ha tenido que pasar por millones de métodos, como decíamos antes, hasta encontrar el bueno y te va a enseñar el bueno. Por eso los mentores son acortadores de tiempo. Exacto, sí, sí. Sobre todo los que tengan resultados, porque también hay mentores que dicen una cosa y o hacen otra o no tienen eso que dicen tener. Así que también hay que tener mucho cuidado con los mentores, pero no es tan difícil de comprobar. Si tiene la vida que uno quiere, es un buen mentor, y si no tiene la vida que uno quiere, no lo será. Exacto. Entiendo que por la transformación que provoca en nosotros podemos averiguar la calidad de un mentor. Sí, 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 sí. Los buenos frutos vienen de unas buenas raíces, así que no puede haber incompatibilidad ahí. Yo conocí a una persona que era emprendedor
y dependía demasiado de los consejos de un pariente suyo. Era su mentor, ese pariente era su mentor. Sin embargo, ese pariente pues era funcionario. ¿Qué podía enseñarle un funcionario a un emprendedor? Salvo pues ser muy obediente, trabajar mucho, llegar temprano y pocas cosas más, ¿no? Pero un emprendedor necesita otras cosas. Entonces, muchas veces la elección del mentor, que además necesitamos mentores precisamente para cortar ese tiempo, es vital. No nos sirve un pariente, un primo, un abuelo, no nos sirve nuestro círculo más cercano, sino que tenemos que ser selectivos a la hora de elegir mentores. Sí, por supuesto, y sobre todo cuando uno recién empieza, recibe consejos de todos, de personas que nunca emprendieron, pero saben por qué no va a funcionar tu proyecto, tienen estadísticas inclusive de por qué no va a funcionar. Y de hecho es posible que no funcione, pero una cosa es que te diga que no funcione tu vecino, con todo el respeto que se merece, y otra que te lo diga un mentor con resultados, que te diga que no puede funcionar en primera instancia. Son dos visiones distintas. Bueno, yo siempre opino que siempre hay orilla en todos sitios, ¿no? Es decir, que todas las metas son viables si encontramos el método adecuado, con lo cual es una cuestión de método más que de meta, ¿no? Es una cuestión de camino más que de destino. Exacto, exacto. Y cada uno tiene su camino, porque también que le funcione a una persona no quiere decir que le funcione a otra. Yo en todo el tiempo en mis libros digo, bueno, ¿cuál es el consejo? ¿Funciona o no funciona? Probalo. Y ves si te funciona. Si te funciona, seguí haciéndolo. Si no te funciona, lo tirás a la basura y probás con otra cosa. Porque no todo le funciona a las mismas personas. ¿Qué trucos puedes darle así sencillos, fáciles de aplicar a una persona que es desorganizada y que necesita cierto orden en su vida para que las cosas funcionen? Muy sencillo. Los domingos se toma media horita para diseñar los próximos 7 días que tienen. Es decir, planifica tu manera. No importa si todavía no tiene el propósito de vida, la dirección, pero eso organiza mucho, porque uno lo ve visualmente y tiene que definir a qué hora se va a levantar, a qué hora se va a dormir, primeramente fijar todas esas cosas fijas que uno tenga. Si uno es empleado, tendrá horarios fijos, y si es emprendedor, también debería tener horarios fijos, porque si no, se vuelve un desorden. Pero planificar la semana es una de las cosas más sencillas, porque es una semana, no es planificar 20 años, y que mejores resultados da. Yo lo aplico de hace años, y la vez que no lo aplico me siento desordenado cuando estoy transitando la semana. Así que ese sería un gran tip. Pues la verdad es que sí, que es un gran tip. Y además, bueno, pues un ratito a la semana no es demasiado tiempo, porque hay personas que verdaderamente son ácratas, y no te estoy hablando muy lejos de mi entorno. De hecho, no te estoy hablando muy lejos de esta habitación. Personas que son ácratas y que les cuesta muchísimo, pero que saben que lo necesitan. Hay personas que son ácratas por naturaleza, sobre todo las personas que son muy creativas, y esto es un problema que nos ocurre mucho a los escritores, aunque veo que tú lo has resuelto, ¿no? Que les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, llevar una agenda, o como bien has recomendado, planificar la semana, ¿no? Entonces, ¿qué cambios podríamos hacer, o cómo podríamos implementar ese truco, por ejemplo, que nos has dado, cuando somos demasiado desobedientes, demasiado desorganizados? Pero bueno, una técnica que se llama time blocking, o bloques de tiempo, trabajar por bloques de tiempo, que puede ser de 30, 60, 90 minutos, pero en una sola tarea y con concentración total. Nada de que estoy haciendo la tarea y estoy con el celular, con el móvil, o estoy en internet.
Entonces, me aseguro de que en ese tiempo, sea mucho o poco, me enfoco en eso. Y esa es otra técnica que yo también uso, de bloquear, al menos para lo que sea importante, 2 horas. No quiere decir que las hagas continuas, pero puede ser 30 minutos, descanso 5, descanso 10, pero reservarme esos bloques de tiempo y sobre todo una actividad o también agrupar tareas similares, como por ejemplo los mails. En lugar de andar contestando mails a cada rato, me reservo media hora, 1 hora al mediodía o a la tarde y los contesto todos juntos. Porque hay algo que sucede también cuando uno está cambiando de actividad en actividad que se llama justamente cambio de contexto. Cuando uno está en una actividad A y pasa a la B, necesita un cierto lapso de tiempo para prestar total atención y estar en, por lo que se dice, estar en flow. Entonces ahí se pierde mucho tiempo, inclusive si la tarea es muy demandante intelectualmente, uno puede estar hasta media hora en volver a conectarse. Así que por eso no es recomendable estar haciendo una y otra cosa saltando de acá para allá, sino una sola actividad enfocada. Sí, lo que antes decíamos la multitarea, que creíamos que era, desde que lo inventó Windows, creíamos que era la panacea y va muy bien para los ordenadores, pero no va tan bien para nuestros ordenadores. No, para las personas no. De hecho, el multitasking no es parece productivo, pero es improductivo. Me ha gustado mucho lo que has dicho de seguir una estrategia. Yo normalmente a mis escritores, los escritores somos muy ágratas, somos muy creativos, siempre andamos en muchas cosas, ¿no? Yo siempre les propongo que lleven máximo 2 proyectos, porque es verdad que llevar uno solo es un reto, ¿no? Y cuesta trabajo mantenerse en el reto, pero hasta que uno no termina un libro, y eso lo sabes tú porque has escrito 3, ¿no? Hasta que uno no lo termina, o 4, bueno, tenemos que hablar de ese cuarto, hasta que uno no termina un libro, no está terminado, no lo podemos sacar, no lo podemos publicar, por lo tanto es prioridad que le demos, que enfoquemos toda nuestra energía en terminar ese libro. Por eso yo digo siempre a mis escritores que cuando me agoto, que tengamos 2 proyectos máximo. Pues por ejemplo, a lo mejor un libro y un relato, un libro y un artículo, ¿no? Algo así, una cosa corta y una cosa larga, para que podamos mantenernos en brete y de esta manera pues llevemos las 2 cosas bien sin abarcar demasiado. Es verdad que los escritores, los freelance, los emprendedores, es decir, esas personas que en teoría son dueños de su tiempo, pues al final el tiempo se convierte en un reto para ellos, ¿verdad? Si más que dueños, a veces se convierten en su esclavo del tiempo. Porque al no tener horarios es muy fácil. Bueno, una de las leyes fundamentales de la productividad es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson viene de un hombre que se llamaba Sir Northrop Parkinson, autor británico de más de 60 libros, y básicamente decía que un trabajo, una tarea, un proyecto, una actividad se expande según el tiempo disponible. Es decir, que si en el caso de los escritores tenemos 2 horas para escribir, escribimos 2 horas. Si tenemos 4, escribimos 4. Y no necesariamente escribir 4 quiere decir escribir más, porque para cumplir con la ley vamos a rellenar el primer espacio de tiempo y nos vamos a poner las pilas al final. Por eso también la importancia de establecer fechas límite y dentro de los días, lo que decía del time blocking, porque también es la ley de Parkinson a una escala micro, por decirlo de alguna manera. Es extraordinario. A mí una cosa que me ha ayudado como escritora es el haber puesto lo más importante para cumplir mi sueño a primera hora de la mañana. Tráguese ese sapo, diría Brian Tracy. Sí, ¿verdad? La primera tarea es lo más, pues eso que quieres conseguir, lo que quieres ser, ¿no? Donde quieres llegar, ¿no? De tal manera que cuando estás a media mañana, por ejemplo, tu trabajo ya está hecho. Exacto, subo lo más difícil y después una vez que ya lo termino, es cuesta abajo. Me dejo lo más sencillo y sobre todo tiene que ver también con
generalmente con los ritmos biológicos, porque uno cuando recién se levanta y las primeras horas de la mañana son las que más energía uno tiene, en general, salvo que uno sea un artista que por ahí trabaja en medio de noche, pero por eso en mi tercer libro propongo de madrugar, que no quiere decir levantarse, yo propongo a las 5 de la mañana, pero puede ser a las 6, a las 7, depende del horario que a uno le quede más cómodo, pero no a las 11, porque sobre todo las horas de la mañana son tranquilas, porque la mayoría o está ocupada, o está durmiendo, entonces uno no tiene interrupciones que pasadas el mediodía, sí empiezan que las llamadas, que los mails, que esto, que lo otro, y se empieza a interrumpir el trabajo. Sí, la verdad es que... hacer lo más difícil primero es esencial. Otro gran tip. Otro gran tip. Bueno, ya hemos dado algunos tips, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar uno y lo vamos a dejar en ascuas. Uno que se encuentre en tus libros, pero que vamos a hablar para qué sirve, pero no vamos a decir en qué consiste, para que la gente sí quiera comprar ese libro. ¿Te parece? Un método, una acción Pues lo que quieras, lo que tú creas que pueda ser más interesante para alguien que pueda estar viendo en este momento la entrevista. Bueno, lo más interesante sería que se compren mis libros. Claro. Porque se van a ahorrar mucho tiempo. Pero es que hay tanta información que me costaría decir una así, pero si lo digo también voy a decir en qué consiste. Bueno, vamos a, yo qué sé, vamos a hablar de un beneficio que pueden encontrar y ahí lo dejamos. Bien, beneficio. Cortar todas pantallas azules, sea teléfono móvil, computadoras, televisión, series, al menos 2 horas antes del horario que nos vamos a dormir. Ajá, vale. Vale, bueno, aquí me has dado la estrategia, pero no el beneficio. Es decir, la gente no va a saber para qué. Es vale. para dormir mejor. Ah, bueno, ya lo hemos fastidiado. Bueno, esa parte la voy a contar entonces. Bueno, yo pienso, por ejemplo, que beneficios de tu trilogía está el encontrar, como bien has dicho, los verdaderos resultados, es decir, aquellos que vienen de una buena organización, de haber definido muy bien nuestro proyecto vital, ¿no? Y saber, además yo creo que lo más difícil de todo en la vida es saber a dónde ir, qué hacer. Incluso cuando nosotros estamos buscando cualquier cosa, por ejemplo, hablábamos de ventas, hablábamos de escribir, el cómo siempre es lo más complicado, lo más difícil, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, pues creo que vamos a encontrar un gran cómo en esos libros, ¿verdad? Sí, sí, y el qué también lo van a encontrar. Y el de hecho, como decía Nietzsche, decía, quien tiene un qué grande en su vida va a encontrar el cómo. Es verdad, quien tiene, lo que decíamos antes, quien tiene una gran meta, al final va a encontrar el método siempre y cuando persista en la tarea. Exacto, la persona que dice, no, es que no sé cómo, es porque no tiene el qué claro, porque si tuviese esa meta clara, encontraría la forma, equivocándose muchas veces, buscando información, mentores, lo que sea, pero hay que tener el qué claro. Sí, bueno, la verdad es que es un gran broche para terminar esta entrevista. He disfrutado muchísimo hablando contigo porque estamos en una onda muy parecida y la verdad es que da gusto hablar pues con maestros. Yo sé que a lo mejor tu humildad no te lo permite, pero déjame que la mía sí me lo permita llamarte maestro, porque ha sido un placer aprender de ti. Bueno, el placer ha sido mío que me hayas invitado. Y también podría verlo como una señal, porque, digamos, no conocía de vos antes de que me hayas escrito, así que vamos a llamarle señal del universo. Los mensajes de la vida, ¿no? Bueno, perdona. Mensajes de la vida.
antes de brindar mi café, que ya sabes que yo siempre brindo en mi café, no hemos hablado de que tú tienes un cuarto libro y además un quinto proyecto. Exacto, sí, Vamos, vamos a vamos con el mencionarlos cuarto. de soslayo, aunque sea. Sí, el cuarto se llama 10 claves para administrar tu tiempo. Lo recomendaría leer primero ese porque es un libro cortito, en una tarde uno se lo lee y es muy ejemplificador de todo lo que estuvimos hablando. Por supuesto, toda la información de valor está en la trilogía, pero es una muy buena aproximación este libro que se llama 10 claves y está teniendo, de hecho, muy buenas críticas, justamente por eso, porque es cortito y muy certero, pero todo el valor está en la trilogía. Y en cuanto al quinto, estoy en proceso, es sobre procrastinación, que es, no sé si no es el gran enemigo de la productividad, porque productividad obviamente es producir, y procrastinar es posponer, es no producir. Así que estamos como atacando al gran enemigo que nos está impidiendo ser productivos. Así que bueno, está en proceso eso. Además es un libro que aborda no solamente, no cuestiones de culpa, ¿no? Porque muchas veces la procrastinación, que yo nunca logro pronunciar bien esa palabra, el posponer, tiene mucho que ver con nuestros miedos personales. A veces no es una cuestión de, pues de ser un vago, sino que a veces es una cuestión de no saber cómo, o no saber si soy capaz, o no saber, o sea, tiene muchos nombres, ¿verdad? Sí, sí, no necesariamente, generalmente no está asociado o a una mala administración del tiempo o a pereza. Tiene su parte biológica, el ser humano está programado para procrastinar, esto que decíamos de la gratificación instantánea, pero bueno, hay que darle la vuelta también y vencerla para poder ser productivo y cumplir con lo que queremos. No podemos permitir de que, como estoy programado para eso, como ser humano, entonces, bueno, procrastino. No, hay que ponerse las pilas y hacer lo que haya que hacer. Bueno, realmente romper con aquello con lo que estamos programados es lo que hace cosas grandes, ¿no? Lo que nos lleva a momentos grandes, ¿no? A momentos eureka, ¿no? Es lo que nos ha hecho volar sin ser animales de alas, y es lo que nos ha hecho, pues, construir grandes edificios, ¿no? Entonces, al final es siempre... Yo siempre digo que no hay que romper la zona de confort, no sé si estarás de acuerdo conmigo, no hay que romperla, sino ampliarla. Sí, totalmente coincido. Además, Nicolás, no solamente tienes la trilogía, sino que tienes un canal de podcast donde ayudas a la gente a organizarse quizá, ¿no? No sé si, si ese es el objetivo del podcast. Por supuesto, de hecho se llama Una vida productiva, así que mi intención es ayudar gratuitamente a las personas que quieran organizarse para ser más productivas y también encontrar el rumbo, la dirección que quieren en sus vidas. No solo, como decía, consejos por acá y por allá, sino encontrar una dirección y aplicar todos los hábitos, los tips, las estrategias en las cosas correctas, no en las incorrectas. Que además es importantísimo, es lo que decíamos antes, lo que más cuesta en esta vida es saber quién eres, ¿no? Definirte a ti mismo, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer y cómo quieres usar el tiempo que te quede de estar aquí. Sí, sí, es lo más difícil, pero también es lo más liberador. De hecho, yo hay una frase que me gusta mucho de Lincoln que dice, hay 2 días importantes en la vida de una persona, el día en que nace y el día en que descubre para qué lo hizo. Es verdad, hemos venido a cumplir una misión. A veces parece, y además esto es importante, ¿no? Cuando todo está oscuro y cuando sientes que a lo mejor tu vida no es fructífera o que has fracasado demasiado y te preguntas, ¿yo para qué estoy aquí? ¿No? En el momento que descubres que estás aquí para dejar una huella en alguien o en algo de alguna manera, pues efectivamente es tremendamente liberador. Exacto, exacto. Sí que lo es.
Bueno, pues vamos a brindar por eso, vamos a brindar por tus proyectos. Me ha encantado este rato. Bueno, la conexión ha decidido boicotearnos, pero no le hemos dejado. Así No, que, somos perseverantes. así que a pesar de, he disfrutado muchísimo con tus enseñanzas. Así que brindo por ello. Yo brindo por vos también, que lo he disfrutado muchísimo.